Saludos, bendiciones, ¿cómo están mis queridos amigos? Estamos hoy una vez más en nuestra plática entre amigos. Hoy que es 26 de enero del año 2023, año de la salvación, año de la doble bendición, año de reconocimiento, año en el cual el Salmo 23 será una realidad cada día de nuestra vida, amados. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos permiten irrumpir en su rutina diaria. Gracias por escucharnos, gracias por sus aceptaciones, por el pulsar me gusta, gracias por compartir. Les agradezco muchísimo ese favor que usted me da, ya que nuestro propósito sincero es poder ser de bendición y ayudar a muchas personas con una palabra correcta, un consejo a tiempo, una palabra a tiempo, ya que sabemos todos que Dios nunca llega tarde ni tampoco llega temprano. A Dios le gusta llegar a tiempo. Muchas gracias a todos los que nos han saludado a través de los mensajes, a través del chat. Me han informado que hay un poco de problema con el chat, pero hoy trataremos de activarlo. Si no, pues trate de comunicarse con nosotros. Y también les quiero hacer un anuncio. Algunos me han saludado y muchas gracias por el saludo, pero yo quiero ser respetuoso con ustedes y estamos ofreciendo gratis nuestro primer ensayo titulado El Reino de Dios. Y quiero que por favor, si usted me escribe en el chat, póngame específicamente ahí, gracias, me gustaría recibir el libro. Así vemos la manera de hacérselo llegar por los medios sociales, pero no me gustaría enviar algo a alguien que no lo pidió, porque me gusta respetar la privacidad, el gusto particular de cada uno de ustedes. Así que por favor, si usted está interesado en poder leer el ensayo El Reino de Dios, por favor, pídamelo específicamente, pero eso no quiere decir que se deje de comunicar con nosotros, que nos salude, etcétera. No, al contrario, esto es simplemente un intercambio de ideas, ¿ok? Un diálogo circular que queremos establecer. Y quiero también agradecer a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos, de oírnos en Venezuela, nos han reportado de México, de aquí de Estados Unidos, de Guatemala, nos han reportado de Europa, en Italia, en Alemania. Muchas gracias por oírnos, por escuchar y saludarnos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, pero más importante para mí es que usted comparta estos temas, estas pláticas que vamos teniendo ustedes y yo, ¿ok? Así que hasta el día de hoy estamos grabando los programas por cuestiones logísticas, pero estaremos viendo la posibilidad ya a partir del próximo mes de hacer algunos programas en vivo, ¿ok? Para que usted pueda participar. Y hoy es día de anuncios, pero los días lunes estoy teniendo estudio para líderes, estudio para pastores, a través de una aplicación. Y si usted quiere participar, si usted quiere participar con nosotros, pues háganoslo saber también a través del chat y así en forma privada le estaremos enviando el contacto a donde usted tiene que dirigirse. Estos estudios son a las 6 de la tarde, tiempo central de los Estados Unidos, a las 6 de la tarde, tiempo central de los Estados Unidos, ¿ok? Si usted quiere participar, está cordialmente invitado. Solo háganoslo saber y le enviaremos en privado las referencias para usted poderse comunicar y entrar a este chat privado por medio de las redes sociales, ¿ok?
Muy bien, ok. Vamos a ver este día nuestra segunda parte del tema, el reino de Dios. ¿De qué es el reino de Dios? El último día vimos lo que era el reino de Dios. Tratamos de definir un concepto y vimos que el reino de Dios es el ambiente, territorio, área donde Dios domina. Y claro está, ahora el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero hoy yo quisiera ver con ustedes la segunda parte. Eh, no sé si está bien el nombre, pero usted me ayudará. ¿Cómo nosotros, la pregunta es, cómo nosotros podemos activar el reino? ¿Ok? ¿Cómo el reino puede ser una realidad en nuestra vida? ¿Cómo el reino de Dios puede manifestarse a nuestra vida? Entonces, eso lo trataremos de contestar en este programa, en esta hora entre plática entre amigos, ¿ok? Ahora, fíjese usted que para esto vamos a usar como referencia el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo del 1 al 15. Yo voy a abrir aquí mi dispositivo, ya que ahora las Biblias pues están en dispositivo. La mayoría de nosotros no lleva Biblia, ¿verdad? En papel, como se dice comúnmente, sino todo está en dispositivos. Y esto es bueno porque antes yo cargaba 5 o 7 Biblias conmigo en una maleta, pero ahora en los dispositivos yo puedo tener 20, 40, 50 Biblias de diferentes versiones, ¿verdad? En fin, es una riqueza la tecnología, ¿ok? Para el que la sabe usar sabiamente, lícitamente y adecuadamente, ¿ok? Bueno, entonces busquemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y vamos en el capítulo 3 a ver a partir del versículo 1. Entonces aquí será un diálogo entre Nicodemo y Jesús, ¿ok? Pero veamos lo que nos dice el versículo 1 en adelante. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice aquí la versión 60, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, mire la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, dejemos hasta acá esta lectura y vayamos a tratar de explicar todo esto. Acuérdense que vamos a ver cómo en nosotros se puede manifestar el reino de Dios, cómo se puede activar para manifestarse el reino de Dios. Entonces, observamos aquí que Nicodemo viene a Jesús de noche, pero le llama maestro, no le llama Señor. Y al llamarle maestro, él declara como Jesús, para él Jesús había venido como maestro, no como un Mesías, ¿ok? Y él reconoció algo, que Jesús hacía señales que nadie podía hacer si Dios no estuviera con él. Correcto, lo describió muy bien. Entonces Jesús le responde su pregunta acerca del reino. Entonces,
aquí es donde vamos a tratar de explicar cómo en nosotros se puede manifestar el reino, cómo en nosotros se puede activar el reino en nuestra vida. Si pudiera, vuelvo a insistir en esto, si pudiera utilizar esa palabra activar, está bien, pero si usted tiene otra palabra mejor, por favor hágamela saber, ¿ok? Bueno, entonces en el verso 3 vemos el primer punto, que para que el reino se manifieste en nuestra vida o se active en nuestra vida, hay que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Para ver el reino. Insisto en esa palabrita. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero ¿cuál es el nacer de nuevo? Ese nuevo nacimiento que nos habla 2 Corintios 5:17, que usted lo conoce muy bien. Pero yo quiero leerle a usted otro contexto que está aquí en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23. Y dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, para ver el reino tenemos que nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Quién nace de nuevo? El que vive por la palabra de Dios. ¿Ok? El que cambia su forma de pensar, como dijimos la semana pasada, en programa pasado, perdón, el que cambia su manera de actuar por su manera de pensar. Pero ahora bien, sigamos un poquito más adelante. En el verso 4 vemos que Nicodemo le hace otra pregunta a Jesús y le dice que cómo uno grande puede volver al vientre de la madre. Pero en el verso 5, ahí vemos en la respuesta de Jesús el segundo elemento que nos sirve para que el reino de Dios se manifieste, para que el reino de Dios se active en nosotros. Y ese segundo punto es que hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Notó los verbos? Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu. O sea que no basta con nacer de nuevo, no basta con recibir a Jesús solamente, no basta con confesar que Jesús es el Señor y Salvador, sino que tenemos que ir más adentro. Tenemos que ser bautizados en agua, porque el bautismo en agua representa la muerte al pecado, la muerte al mundo, al sistema que nos ha gobernado. Y dice que hay que nacer del Espíritu, o sea, tenemos que ser sellados por el Espíritu, ¿ok? Ahora, veamos para esto dos contextos, porque a veces eso nos ayuda a entender mucho más. Veamos lo que nos dice acá, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 7. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son o nacen del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, dejémoslo hasta ahí. Entonces, quiere decir entonces
que nosotros necesitamos nacer del Espíritu. Pero veamos otro texto más para que entonces pueda dar la idea completa a todo esto. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando voy a la explicación, recuerda, para ver el reino hay que nacer de nuevo, pero para entrar al reino hay que nacer del agua y del espíritu. Ahora, ¿por qué nacer del agua? Porque dije, el bautismo representa la muerte al pecado, pero representa también la resurrección con Cristo a una vida nueva. Y tenemos que nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sella. El Espíritu nos viene a sellar como propiedad de Dios. Entonces la vida de Dios se coloca, se pone, se incrusta, se sella en nuestra vida. Y de esa manera entonces podemos manifestar ya no una vida natural, sino una vida del reino. Entonces, quiere decir que para activar el reino nosotros se necesita nacer de nuevo, pero ahí solo vamos a ver, a contemplar el reino. Pero cuando nacemos del agua, cuando vamos al bautismo en agua, cuando nacemos del Espíritu, ahí vamos nosotros a entrar al reino. O sea que el pasaporte, la entrada al reino es morir al yo por medio del bautismo, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y ese Espíritu en su llenura nos haga manifestar los frutos que la palabra de Dios establece. ¿Ok? Bueno, entonces, pero falta un elemento más, fíjense. Falta un elemento más que yo quiero terminar esta conversación con usted, esta plática entre amigos. Acuérdense que no la hacemos muy larga, sino que nuestra idea, yo entiendo que usted trabaja, estudia, me está haciendo el favor de escucharme, entonces a veces quiero ser breve para dejarle a usted lo más importante, ¿ok? Entonces, en el pasaje vimos, entonces, para ir resumiendo lo que estamos diciendo, que al nacer de nuevo, vemos el reino. Pero cuando nacemos del agua del Espíritu, entramos en el reino. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Es esto suficiente? Ver y entrar. Permítame decirle que lo que nace del Espíritu, dijo Jesús, Espíritu es. Lo que nos da la base para que aparte de ver y entrar en el reino, tenemos que aprender a disfrutarlo. Y el único medio para disfrutar el reino es a través de dar el fruto del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, verso 25, verso 22, 23, 24, 25. Pero veámoslo, por favor. Veámoslo, leámoslo rapidito. Acá, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ok, dice acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay restricción, no hay condenación. Pero el verso 24 dice, pero los que son de Cristo, no dice Jesús, dice de Cristo, del ungido, los que han nacido del agua y del Espíritu. Note esto, Cristo quiere decir ungido, no dice Jesús. No dice los que son de Jesús, dice los que son de Cristo, de ungido, que están ungidos con el Señor Jesús, que han nacido del agua y del Espíritu. Estos
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, cuando usted nace del agua del Espíritu, cuando usted da fruto del Espíritu Santo, usted empieza a disfrutar del reino, porque el reino es paz. Acuérdense que el reino es el ambiente, el reino es el territorio, el reino es el área. ¿Y cuál es el ambiente donde Dios habita? El ambiente donde Dios habita, ya lo leímos, es donde hay amor, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay mansedumbre, hay fe. Amén. Y todos esos frutos del Espíritu que ya leímos. Entonces, para disfrutar de este reino, se necesita algo final. Y aquí voy terminando ya la plática de este día. Se necesita algo que Jesús nos invita a todos. ¿Sabe usted que a Jesús le gustaban y le gustan las fiestas? Jesús es un Dios alegre, no es triste, a él le gustan las fiestas. Y él dice, Juan capítulo 7, versículo 37, que había ido a la fiesta de los tabernáculos y que dice ahí que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie e hizo una invitación para que todos los que tuvieran sed vinieran a él y bebieran de un agua divina. Literalmente él dijo, porque el agua que yo les daré será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dijo Jesús, que te conozcan a ti, Señor. Y ¿cómo conocemos al Padre? El Padre está interesado en que su reino se establezca, que su reino se mueva, que su reino se manifieste a través de nuestra vida. Por eso es que esos ríos de agua viva son para vida eterna, pero no para ay, ¿cómo se lo digo? Discúlpeme, tal vez algunos, no quiero ofender a ninguno, pero no es para que sintamos solo calorcitos y nosotros estemos encerrados en las cuatro paredes de nuestra congregación y profetizándonos, danzando y algunos teniendo emociones espirituales que son válidas. Yo no estoy diciendo que eso es magnífico, la manifestación del Espíritu. A mí me gusta yo ministro la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Con risa, con sanidades, con profecía, con unciones, etcétera. Pero es para mucho más, dice ahí, para vida eterna. Quiere decir que los ríos de agua viva, que es esa vida del reino, es para compartir con el amigo, el vecino, el familiar, el compañero de trabajo, compañero de escuela, para compartir con el que vive enfrente, con el de la tienda, con el del supermercado, con el carnicero, panadero, con la que vende frutas, verduras, para compartir con ellos el reino, la vida del reino, para testificarles por nuestra buena conducta, por nuestro fruto que está basado en la justicia de Dios. Y la semana entrante vamos a hablar, en el próximo programa hablaremos de la justicia del reino. Pero quisimos poner esta base. Quiere decir entonces, para ir concluyendo, que vivir en el reino de Dios es disfrutar y
posicionarnos o colocarnos en el ambiente, área, dominio donde Dios reina. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es futuro, es una realidad hoy. Sí será futuro, pero esa parte será más adelante. Pero desde hoy nosotros podemos empezar o iniciar o comenzar a vivir en el reino de Dios. Quiero dejarle otra lectura ya para ir terminando esta tarde. Quiero leerle Cantares, capítulo 1, versículo 1 al 4, que yo creo que ahí se define la vida del reino. Ahí se resume realmente cómo es vivir en el reino de Dios, cómo es esa comunión, cómo es ese ambiente, cómo es esa área, cómo es ese dominio donde Dios y su reino se manifiestan en nosotros. Y dice así, Cantares capítulo 1, versículo 1 al 4. El cantar de Cantares de Salomón, la esposa, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Tus ungüentos tienen un olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y correremos juntos. El rey me ha llevado a sus cámaras secretas. Esto es la vida del reino. Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo estén con nosotros cada día. Que la manifestación de esa gracia, de esa justicia, de ese reino se manifiesten en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social y en nuestra vida financiera. Así que yo deseo que esto esté siendo bendición para usted. Le encargo que lo comparta, que pase la bendición a otras personas, que le dé me gusta y lo bendigo en el nombre del Señor para que el reino de Dios no sea una doctrina solamente, para que el reino de Dios no sea solamente un conocimiento, sino que el reino de Dios sea una realidad en su vida todos los días. Gracias y que el Señor le bendiga.